Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast. Yo soy Teddy. Soy Mafe. Soy Roger. Y Emanuel. Y hoy hablaremos de un tema que hemos estado allí como trabajando y pensando, y es: ¿existe en la iglesia la manipulación espiritual? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Qué piensan? ¿Rotundo sí? Sí. Sí, rotundo. Sí, rotundo. Cierto. O para que se escuche más cabrón. Sí. Sí. No, sí. Efectivamente sí existe la manipulación en la iglesia. Lo que pasa es que, o sea, creo que no se trata tanto de que exista, sino que yo me deje manipular. Porque no estoy fundamentado en el evangelio o bien parado en lo que la Biblia dice. No sé qué opinan. Sí, yo creo que una de las cosas interesantes es que a veces nosotros, lamentablemente, hay muchas personas que han sido víctimas de la manipulación dentro de la iglesia. Y por ende, estas personas dejan de creer en el Señor por causa de la gente que los manipuló. Lo interesante es que eso no es nada nuevo. O sea, para nosotros puede parecer una experiencia nueva, pero es algo que incluso desde la iglesia primitiva se ha manejado. Ha existido, digamos, de alguna forma, personajes que utilizan la palabra de Dios para tratar de dominar a las personas de su entorno en distintas áreas. Entonces, esas áreas pueden ser el área de las finanzas, que muchas personas hoy en día no creen en los principios como la ofrenda, por poner un ejemplo, sin profundizar más en esos temas, pero dicen no creo en la ofrenda porque digamos, me manipularon y hoy en día lo que hacen es decir, eso es para el pastor. Y ya, entonces, como que tratan de una vez de excusar el hecho de que no van a participar de un principio porque se sintieron manipulados con ese tema. Ponen como un límite, una barrera. Sí, exactamente. También está el hecho de vivir las experiencias por los temas de autoridad. Por ejemplo, entonces, yo soy la autoridad, tienes que respetarme, tienes que amarme, y utilizan esa autoridad para comenzar a solicitar, a pedir cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, pero lo hacen siempre escudado en esa forma de lo que es realmente la autoridad, aunque es bíblica la autoridad y aunque forma parte del diseño de la iglesia. Ellos mal utilizan, voy a usar este término, mal utilizan su autoridad para hacer que otras personas prácticamente cumplan sus favores personales y no realmente sirvan al reino de Dios. Sí, más como para un beneficio propio, digámoslo de esa manera, y que en cierta y otra forma agreden un poco el bienestar de la persona quien está pues siendo como lamentablemente influenciada con una autoridad mala. Sí. Bueno, yo creo que sí hay manipulación cuando la iglesia no está fundamentada en los principios de Dios, ¿sí? Yo creo que puede pasar eso cuando se rige más por el hecho de los principios de la denominación, ¿sí? Que los principios de Dios, ¿sí? Se empiezan, por ejemplo, a poner más por encima de lo que tú hablabas, el hecho de que es que yo soy pastor, ¿sí? Yo tengo que hacer de una mala manera. O sea, tú lo explicaste, que la autoridad existe, pero se puede transgiversar cuando el corazón no está alineado con el Señor. Nada cristocéntrico. Bueno, yo creo que sería bueno, por ejemplo, que para dejar claro cómo manipulan a las personas o cómo creen ustedes que manipulan a las personas a través, por ejemplo, de las finanzas. O sea, ¿qué tipo de manipulaciones en las finanzas han visto ustedes o creen ustedes que existen o alguien les ha contado? Como un tema transaccional. No sé, da tanto y tú recibirás esta bendición. Ok, ajá. Sellar, pactar, o sea, sí, de cierta manera, a veces dicen, si crees esta palabra y quieres que se te haga realidad, ven y siembra, ven y pacta, sella. Pues, o sea, realmente no es algo como tan bueno. Sí, lo que pasa es que, vuelvo y repito, o sea, los principios bíblicos existen, son reales, pero digamos que a veces la exageración de ciertas cosas es lo que puede crear en el corazón de las personas, de los creyentes, una cierta desconfianza con respecto al principio, aunque es una verdad. Y sobre todo, ustedes acaban de decir algo, cuando
se hace de una forma que al parecer es para un beneficio personal y no para el beneficio de la iglesia o beneficio del reino de Dios. Es ahí donde realmente la gente puede decir, me sentí manipulada, me sentí de alguna forma violentado en el sentido de que me dejé usar por medio de estas enseñanzas, pero participé de algo que realmente sé que no venía de parte de Dios, porque la gente se siente así de esa forma. O sea, no podemos negar que hay mucha gente que ha sido herida, hay mucha gente que está todavía cerrada con el tema de la iglesia, porque no creen hoy en día que el modelo de iglesia forme parte de lo que ellos consideran que debería ser su fe, ¿no? O para otros una religión. Pero bueno, creo que en medio de todo esto es que podemos descubrir. Yo veo que bíblicamente siempre le digo a las personas, mira, a veces nosotros por el desconocimiento de las verdades bíblicas, a veces pensamos que solo por llegar a la iglesia voy a vivir como una especie de fantasía, ¿no? Una especie de que todo El me evangelio va a de ir la bien, burbuja. el evangelio de que de los miles de beneficios, pero olvidamos que estamos todavía en un mundo donde Jesús dijo, en el mundo vivirán Donde hay aflicciones. Entonces, y las aflicciones también suceden dentro de la iglesia, con gente que aún entra en las iglesias y hace daño a la gente de la iglesia. ¿Por qué creen que sucede esto? Porque a Satanás le interesa sacar a la gente. Uy, A Satanás le interesa también hacer que muchas personas que están dentro de la iglesia abandonen su fe. Y esas son las formas como la abandonan. A través de gente que manipulan, que obligan a la gente, que dominan de una forma. Y repito, ¿existe en la Biblia el principio de generosidad a través de las ofrendas? Claro. Claro, sí sí existe. existe. Pero una cosa es que a mí me obliguen a, y otra cosa es que se enseñe el principio y a mí me sea revelado y yo diga, ahora yo quiero participar de esto. ¿Por qué? Porque siento en mi corazón que Dios me está diciendo que debo participar de este modelo y de este principio. Porque si no hay revelación y entendimiento no tiene ningún sentido. Sí, bueno, personalmente, con el tema, por ejemplo, del diezmo, mi papá, él inculcó en mi vida el diezmo. O sea, mi papá, él me hizo entender desde muy pequeño que el 100% de lo que yo tenía no era mío. Me decía, o sea, tuyo solamente el 90, el otro 10 es de Dios. Y claro, pequeño uno no lo entendía, pero sin embargo no lo practicaba. Ya después de grande entiendo el principio y ojo, yo pago mis diezmos y ofrendas siempre. Soy muy, pero muy enfático en eso. Y de hecho es una de las cosas que comparto porque sí creo en el principio y creo en lo que Dios hace cuando yo lo hago, porque he visto la mano de Dios en eso. O sea, yo creo que el tema de los principios de Dios es que son ley y la ley se cumple porque sí. Ok, pero una pregunta, Teddy. ¿Tú lo haces porque te sientes obligado? No, al contrario, yo lo hago por agradecimiento, pastor. Entonces es ahí donde podemos decir que Claro. corresponde más a un impulso del mismo espíritu en tu corazón Sí, al sí. hecho de que alguien te esté dominando. Ahora, ahorita Emanuel decía algo muy cierto. Mire, yo siempre digo esto, o sea, a veces exageramos demasiado el tema y es una forma también de como de cautivar a la gente, de que creas que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Es que Dios es bendición y Dios es prosperidad. Amén, O sea, no sí. podemos decir eso. O sea, que alguien crea que Dios es pobreza, No creo es que Dios. no es el mismo Dios No que es Dios, es estamos otro creyendo. Dios. O sea, porque Dios aborrece la pobreza porque la pobreza es una consecuencia del pecado. Ahora, Dios quiere que las personas que estén digamos, en condiciones, digamos, de alguna forma de escasez financiera, puedan ser ayudados por la misma población de la iglesia. Ahora, la iglesia no es una fundación, pero puede hacer obras para ayudar a la gente que está en estas condiciones y aún asociarse con gente que puede ayudar a estas personas. Ahora, la mejor ayuda que se le da a ellos no es dinero, la mejor ayuda es sacarlo de la condición. Esa es la ayuda que tenemos que hacer nosotros como iglesia y ese es el verdadero propósito que tenemos. Ahora, hay algo curioso que yo quiero que pudiéramos mencionar porque a veces nosotros, lamentablemente, ahorita Emanuel mencionaba lo de las denominaciones. Tristemente, nosotros en el Evangelio tenemos más de 50,000 denominaciones. 50,000, no 50. formas de pensar. 50,000 denominaciones de la fe cristiana. O sea, imagínense. Entonces, ¿qué estamos diciendo?
que hay de aproximadamente 50.000 formas de pensar diferentes. Claro. Ya, Doctrinas, no me doctrinas gusta. distintas. Entonces, la parte doctrinal es lo que muchas veces la gente dice, me están manipulando, me están manejando. Porque las doctrinas o las enseñanzas, los fundamentos, digamos, denominacionales, es lo que hace que una persona, digamos, se sienta de alguna forma no identificado, aunque conozca a Dios de principio en el lugar, pero no necesariamente la persona se va a adaptar, digamos, a ese modelo. Pero sí conoció al Señor y es lo importante. Y es ahí donde tiene que haber un despertar para seguir caminando en el Señor. La cuestión es que la gente no le pertenece a ninguna iglesia. La gente se siembra y se planta en la iglesia local no porque le pertenece o se sienta obligada con el pastor. Los pastores muchas veces decimos, esta oveja es mía, no, las ovejas son de Cristo. Lo que pasa es que nosotros somos siervos de Dios que cuidamos el rebaño de Dios, si lo queremos ver de esa manera, y tenemos que alimentar el rebaño para que el rebaño sea útil para el Señor. La cuestión es que muchas veces hemos vivido el evangelio del teléfono roto. ¿Y qué es el evangelio del teléfono roto? Que sencillamente la información que yo recibí de una persona que realmente me la enseñó, a lo mejor no la manejé de forma profesional y lo que hice fue replicarla al otro, no de la misma manera, entonces el otro la replicó y se fueron copiando ciertos modelos. Por ejemplo, antiguamente, cuando hubo los avivamientos evangelísticos, decían, bueno, es que hay que soplar a la gente para que la gente se caiga. Uf. Entonces la gente soplaba. Yo era fan del chaquetazo. El chaquetazo. No era tan así. Le lanzaban la chaqueta. Veíamos evangelistas así que agarraban, por ejemplo, el saco y se lo lanzaban y la gente caía y eso era brutal. Y yo lo intenté muchas veces. De chiquito, claro, porque uno de chiquito, yo por ejemplo, yo crecí viendo a esos evangelistas y los admiraba. Y yo decía, no, o sea, la unción está en el chaquetazo. O sea, no era el predicador, era el chaquetazo. Sí, lo que pasa es que nosotros quisimos imitar el modelo porque pensamos que eso era unción. Ajá. Empezamos a patentizar formas y modelos de ciertos predicadores y pensamos que así es que había unción. Y hoy en día todavía existe. Sí. Todavía no es que tal persona hace así, yo también lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viviendo muchas veces el evangelio del teléfono roto. Yo lo decía, digamos, con un ejemplo. Cuando la gente vive en el mundo fitness, dice, no, yo voy al gimnasio, entonces digo, bueno, es que Teddy es mi, digamos, mi tutor y mi coach de entrenamiento. Entonces, ¿qué debo hacer? No, ¿qué quieres ganar? No, quiero ganar masa muscular, quiero adelgazar, quiero hacer esto. Bueno, vas a hacer este tipo de ejercicio, vas a alimentarte de esta manera, tienes que hacer este tipo de rutina al día, Entonces, claro, me pones, digamos, una disciplina semanal que yo debo cumplir y así estrictamente yo debo comportarme. ¿Qué sucede? Que a lo mejor yo no me sé bien la información y viene Manuel y me dice, uy, ¿qué estás haciendo tú por el gimnasio? Mira, es que yo estoy haciendo esto. Y bueno, me dijeron que me tomara una proteína y cómprate cualquiera, no importa la que sea, y te vas a comprar estas pastillas que seguramente te van a ayudar y vas a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy replicando algo, no desde el diseño original y profesional, sino que lo estoy manejando a mi manera. Desde mi experiencia. Desde mi experiencia, lo que yo creo. Entonces, muchas veces de allí surgieron el hecho de que tienes que estar la ofrenda, el pacto, el voto, el pacto del pacto, el sello la del venganza sello, del de la pacto, venganza de todo, la el regreso venganza del del pacto, la transacción celestial, la cuenta bancaria en el cielo. Entonces, de allí mucha gente dice, me siento manipulado, claro. Sí, lo que pasa, pastor, es que eso lo venden literal como que, o sea, tuércele el brazo a Dios con tu ofrenda. Sí. Oblígalo a que te dé. Sí, y no es el caso. O sea, la Biblia dice, y la Biblia es clara, la Biblia dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora, ¿qué es la palabra misericordia? De la miseria de alguien, Dios se acuerda. Entonces, claro, el hecho de que Dios se acuerde de mí y que decida bendecirme, va más allá de que yo le diga, no, o sea, yo te quiero torcer el brazo porque yo soy bravo, pues a fuerza de sello y pacto, que no llega a ninguna parte. Y sí, o sea, es verdad, y quiero por lo menos poner ejemplo el tema de la manipulación que le han hecho al Evangelio, que el pastor la comentaba por el mismo término del ejemplo del teléfono roto. Sí. O sea, por el mismo tema del teléfono roto han salido evangelios, por lo menos el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de los Bautistas, el Evangelio... Entonces, claro, hay muchas denominaciones, pero, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad se basa todo en que, Dios te va a bendecir porque sí, y no es el caso. O sea, yo entiendo. No porque sí. Dios, según la doctrina, te va a bendecir si das la ofrenda. Sí. Si tú no das nada, no te va a dar. Claro, o sea, eso es lo que tuercer el brazo de Dios con tu ofrenda. ofrenda. Y entiendo, o sea, entiendo el principio,
O sea, lo que está mal es la manera en la que te lo enseñan. Porque yo sí creo en darle a Dios. Y de verdad creo que Dios bendice. Porque la Biblia dice, cuando Dios vio a la viuda, cuando Jesucristo, perdón, ve a la viuda en el templo que pone las 2 dracmas, Él dice, ella, Dios más que todos los demás. Al final a Dios ni siquiera le importa la cantidad. Le importa es la actitud del corazón con la que lo hace. Ahí siento un poco que lo que hace la iglesia, o bueno, algunas denominaciones, es tergiversar un poco la verdad, ¿no? Leen una palabra, tema, digamos, del diezmo, la ofrenda, y la utilizan como su propia interpretación para beneficio de sí mismos. Sí, siento que le ponen como su, no sé, su toque. Su pimienta, Sí, no sé, entonces su sazón. es Lo que complicado. llamamos texto fuera de contexto. Ajá. Y, Es un y, pretexto. y a mí me gusta mucho pensar en el hecho de Jacob, porque la Biblia dice que cuando Dios le habla a Jacob, le dice, mira, yo voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto contigo, te voy a bendecir. Le da una promesa muy parecida a la de Abraham. Y Jacob, por sí solo, sin que Dios se lo diga, él le dice, bueno, si tú vas a hacer eso conmigo, entonces tú vas a ser mi Dios y yo te voy a dar el 10% de todo. Entonces fíjense que es una reacción, o sea, una reacción del corazón de Jacob hacia Voluntaria. Dios. Sí, fue total y completamente voluntario. O sea, él decidió hacerlo porque Dios le dijo lo que iba a hacer con él. O sea, no fue al revés. No fue que Jacob le dijo, mira, o sea, yo te voy a dar para que tú me bendigas. No, Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Y por esa misma razón, Jacob dice, ¿cómo no le doy? Claro. Sí. ¿Cómo no lo hago? Sencillamente por agradecimiento. Y claro, si nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia hay miles de promesas para todos y cada uno. Y el hecho de decir yo, o sea, si tú lo dijiste, ¿cómo no te doy? Claro. Y, no, y también existen, por ejemplo, muchas situaciones de personas heridas con el tema de la autoridad. Uy, sí. Sobre todo porque lamentablemente a veces la autoridad se centró en el hecho de utilizar a las personas para el crecimiento de su propio imperio y no del reino de Dios. Entonces, eso puede sonar un poco fuerte, aunque les dé dolor de hígado a muchos, pero es la verdad. O sea, nosotros tenemos que entender, la iglesia le pertenece al Señor y tenemos que aprender a ser siervos del Señor. O sea, y eso a nadie le gusta estar en condición de esclavo, sino que todos queremos ser cabeza y no cola, pero resulta que la cabeza es Cristo, entonces es el Señor. Ahí yo quiero dar como un ejemplo personal, ¿sí? A mí me pasó. Y fue que estaba en una iglesia, ¿sí? Cuando por temas como de una revelación íntima con el Señor, me empezó a mostrar que ciertas actitudes ahí no eran las correctas, que se estaba basando más en el hecho del hombre, de lo que quiere el hombre, de manipular el espacio a la gente. Pues de cierta manera no me sentía identificado con esa visión de la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo me retiro, cuando yo digo como, pues muchas gracias, hasta acá, la persona que me mentoreaba me dijo algo muy interesante y me dijo, si te vas, le estás dando la espalda a Dios, ¿sí? Entonces yo quedé como, bueno, pero, o sea, si se supone que, yo le dije, el Señor está en todo lado, ¿no? Y si yo llego a estar mal, vuelvo. El Señor mismo me volverá a traer. Claro. Han pasado 6 años. Pues entonces, Por lo menos no te manipularon. Le faltó sagacidad. Un poco, sí, porque eso es lo que hace una intimidad con el Señor. Sí, nos revela el hecho de que a veces la denominación sigue la visión de un pastor incorrecto que da, que filtra la palabra por medio de su ser, el hombre, de su interpretación y no lo que el Señor quiere. ¿Sí? O sea, lo que tú decías que a veces los pastores dicen es que esa oveja es de acá, es de cierta iglesia. No. O sea, Jesús, bueno, o la palabra dice, voy por la iglesia, no por las iglesias. ¿Sí? Una sola, por la novia. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí yo sí, con ese tema sí tengo un poquito como me pongo del lado de los pastores. Porque yo siento que, por ejemplo, un pastor es como un capitán de barco. Sí, sí. Y por ejemplo, con el respeto del pastor Reyes que está acá, ¿no? Siento que, por ejemplo, yo entiendo el tema de que hay doctrinas que están fuera y erradas de la Biblia, sí están. Y hay cosas súper locas que se ven. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo, y esto me pasó a mí también. Una vez iba a predicar y como ven, uso barba. ¿Te acordarás de mí?
La barba siempre la he tenido ya desde muy adolescente, de los 16, 17, ya me empezó a salir. Iba a predicar y le estoy haciendo el comentario a un amigo que también es cristiano, pero es de otra denominación. Entonces él viene y me dice, y tú predicas así. Y obviamente yo digo, ¿así cómo? ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Me hizo sentir mal, o sea, conmigo mismo, o sea, como que, para allá va, ¿será que tengo algo mal yo? Y él me dice, o sea, así, o sea, así, pero así como, con barba. Y yo, ¿qué tiene la barba de malo? ¿Ustedes creen que la barba tiene algo de malo? Pónganlo en los comentarios. Porque si tiene algo de malo, avísenme. Si tiene algo de malo, avísenme para yo quitármela. Mentira, no me lo voy a quitar. Cristo usaba barba. Jesús usaba barba. Claro, si él usaba, yo también. Entonces, y en los que no tengan barba no tienen a Cristo, no, mentira. No, Esa manipulación. no, mentira. Lo que pasa Gracias. Positivo para manipulador espiritual. es que... Nada. Sí, mira, hay algo curioso porque digamos que muchas veces mucha gente se ha sentido herida porque ha habido abuso de autoridad. Sí. Y ese abuso de autoridad puede haber sido por actos de manipulación, ¿no? Porque yo soy la autoridad. Eso. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, lo que quiere conectar Teddy con lo que habla Manuel, y es que nosotros incluso, o sea, aunque Jesús viene por la iglesia, Apocalipsis menciona 7 iglesias. Sí. ¿De por qué hay 7 iglesias? Porque la iglesia local es importante. Incluso Sí. para la iglesia global, la iglesia local es importante. O hay gente que dice, no, yo me congrego en mi casa. Eso no es congregarse. No. O sea, necesito Eso estar. es flojera. No, pero es que yo no quiero que me sigan manipulando, no quiero que me sigan hiriendo, no quiero... Es que resulta que entre hermanos es que realmente vamos a ser desarrollados en el carácter de Cristo. Uy, sí, claro. Porque Cristo sufrió lo mismo que nosotros debemos aprender a sufrir. Ah, no, entonces no me gusta eso. Bueno, es que ¿qué te hace pensar que en el mundo no vas a sufrir? Ahora, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo nos está formando para algo mucho más grande que nosotros mismos. Y las personas de la iglesia local deben tener un sentido de pertenencia. Ahora, no va a haber un sentido de pertenencia si se sienten manipuladas, si Claro. se sienten obligadas o si no entienden lo que significa la iglesia. Porque hay gente que tiene un mal concepto de iglesia. La gente cree que la iglesia es un lugar para sentarse, escuchar un mensaje bonito y salir a su casa. Ay, un mensaje como para tanquear y calmar su tanque necesidad del ánimo. semanal. Sí, De la tanquean semana. el ánimo de la semana. El ánimo de la... Pero la cuestión es que la iglesia surgió, de por sí Jesús lo menciona en Cesarea de Filipo a sus discípulos, y le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la ella. iglesia. O sea, Jesús les presentó a la iglesia en un escenario hostil, Sí. no era un escenario Ojo, pacífico. un escenario ofensivo. La iglesia Era es hostil ofensiva. y era en la casa y la cuna, digamos, de la idolatría y de el escenario más pagano que podía haber. Sí. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque le estaba diciendo, mira, es que lamentablemente hay un sistema que es el sistema de las tinieblas que quiere tomar el control, quiere dominar a todo el mundo y nosotros tenemos que hacerle oposición. Ahora, la iglesia nace es para que la iglesia, para que las tinieblas retrocedan, no para que la iglesia sea la que esté peleando todo el tiempo con el diablo. Entonces, lamentablemente, actos de manipulación, por ejemplo, con las finanzas, la autoridad, El temor. infundir el temor en la misma autoridad, sí. decir si te vas te maldigo y te Sí, va a ir eso mal. pasa, Entonces, todas esas cosas no Claro, te forman está dando la parte espalda a del Dios. diseño de la iglesia. Incluso es peligroso porque va en contra de las palabras de Jesús. Si quiere, léanse Mateo 5, Sí. del 20 en adelante, donde Jesús dice, si maldices a alguien, te expones al fuego del infierno mismo. Entonces imagínate eso, o sea, el peligro espiritual que corren las personas que viven practicando este tipo de cosas. Ahora, nosotros no podemos maldecir a nadie, si somos más bien luz para la gente que está en tinieblas. Por supuesto, la gente viene herida, la gente viene rota, la gente viene confundida, temerosa, y viene a la congregación para buscar a la defensa. Sí, pero porque son cosas. Es como, por ejemplo, si tú miras un perrito en la calle y ves que una persona lo está pateando y todos los días lo patea, va a llegar a un punto del perrito y dice, o me defiendo o qué. Entonces, así actúa la gente muchas veces. Porque la escritura dice, a causa de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente anda, aún en las iglesias, desconfiada,
digamos, un poquito como marcando distancia. Fría. Entonces, fría. Y por supuesto, eso no permite que la persona pueda desarrollar una intimidad plena con el Señor, porque Sí. no hay ese tipo de cosas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que la iglesia nace para restaurar y para hacer que la gente se reconcilie primeramente con Dios. Pero nosotros tenemos que ser un canal para que las personas digan, bueno, mira, yo estoy acá para ayudarte a que te encuentres con Dios. Entonces, si tú me ves a mí y ves lo bueno de Dios en mí, también puedes lograr un Sí. camino de Dios en tu vida. Digamos, también la congregación, o sea, estar como iglesia. Hace poquito escuchaba a alguien y decía que nosotros juntos podemos santificarnos, o sea, alcanzar unos a otros, ¿sí? Daba ejemplos como, por ejemplo, ya hace tiempo, pues no sé si ahorita se hará lo mismo, que antes era como, pecó, arranque, porque usted aquí ya no es de nosotros. Ya ahora es como más el hecho, bueno, caíste, todos juntos, vamos para adelante. Claro, restaurarte. O sea, todos en conjunto alcanzar, ser santificados, irnos santificando, ¿sí? Como lo dice la palabra, y eso también hace parte de una iglesia que está con fundamento de Cristo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, en ese tipo de iglesia que estás tocando o que estás mencionando, ahí se cumple la palabra de que somos hermanos. O sea, nosotros somos hermanos en Cristo. Y creo que, por ejemplo, yo sí, con mis hermanos de sangre, hey, cualquiera de mis hermanos, siendo cristiano, sabiendo él que es cristiano, y yo, todos, sabiendo que somos cristianos, un hermano que llega a caer, y créeme que voy a hacer de todo para levantarlo. O sea, epa, ven acá, y hacer de todo para que él no vuelva a caer. O sea, blindarlo, abrazarlo y envolverlo hasta el punto de que, epa, no hay chance de que caigas otra vez. Y creo que ese es el fundamento de, o sea, somos hijos todos del mismo papá, tenemos un hermano mayor y estamos todos juntos en la iglesia, todos somos hermanos en la casa. Sí. Entonces, si yo no te cuido, supongamos que yo soy un hermano un poquito mayor, porque tengo más tiempo en el evangelio, porque de repente tengo una vida de comunión que ha crecido con los años, un carácter formado en Cristo, y puedo fungir como hermano mayor, y si tú que eres mi hermano menor, que estás llegando a la casa de papá, no te cuido, ¿quién te cuida? Sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que a veces mucha gente llega a la iglesia con tantas heridas que a veces se hace una falsa imagen de las personas o de los líderes, ¿no? Porque piensan que es que los líderes tienen que proveer absolutamente de todo. Y la cuestión es que bíblicamente nuestra provisión principal es enseñar. O sea, yo te tengo que enseñar. Ahora, yo no quiero intervenir directamente en tu vida, puedo hacer que tú puedas a través del consejo entender muchas cosas. Mira, te aconsejo, pero al final tú tomas las decisiones. Exacto. Entonces, y eso es lo que hace un verdadero líder, te guío. O sea, tú quieres, yo sé que tú estás en esta condición, déjame guiarte a este punto, porque quiero que aquí en este punto tú puedas comprender lo que Dios tiene para ti. Hay personas que lo permiten, hay otras que no. Entonces, y más sobre todo si tienen problemas de autoridad, porque como muchos de alguna forma han tenido conflictos de autoridad, y no solamente en la iglesia, sino con sus padres, papás, principalmente, digamos, con algún jefe, un abuso de Escuela, autoridad en universidad. el colegio, algún maestro o alguna persona allí dentro. Entonces, esa situación está reflejando un problema de autoridad que aún en la iglesia, que es una figura que tiene, es un diseño que tiene autoridades no para imponer algo, sino para enseñar qué es realmente lo que Dios quiere. Es que en cierta manera hay algo que debemos entender. Los líderes y las personas que Dios pone como autoridad están para darnos herramientas, herramientas enfocadas pues en todo lo que Cristo también enseñó, y pues ya están las personas si bien toman ese consejo o no, y ya claramente pues las consecuencias estarán, ¿sí? Ahora bien, lo que pasa es que lamentablemente lo que se ha hecho es que los líderes llegan a un punto de que se creen Dios y hacen que como que llevan a las personas a hacer lo que ellos dicen, con su verdad es absoluta. Eso es manipulación espiritual. Entonces hay como que esa brecha que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Y que a raíz de eso, pues muchas personas lamentablemente, como dice el Paz, están heridas. Otro tema, por ejemplo, en mi caso como pastor de jóvenes, o que he fungido, o que he tenido la tarea, me he encontrado con muchos jóvenes que de repente me les acerco y créanme, o sea, ¿qué necesito yo de nada? No necesito nada. O sea, lo hago porque de verdad siento en mi corazón el anhelo de, o sea, que Cristo sea formado en ti, y por eso me acerco. Y de repente por mi forma de ser o mi forma de llegar, hay gente que automáticamente es como que, o sea, ya.
Repele. Sí, pero es porque traen heridas y que, o sea, porque te ven tan bueno, o sea, creo que me ven tan bueno y espero que no se sienta arrogante lo que digo. O sea, me ven tan bueno que dicen, no, este trae algo atrás. Sí, O sea, este trae algo entre manos, este en cualquier momento me va a hacer esto, me va a hacer aquello. A la Hay un defensiva. corazón predispuesto. por otra cosa. Exactamente. Sí, y bueno, eso puede ser también parte cuando no entendemos nuestra humanidad, ¿no? Cuando no entendemos nuestra humanidad, a veces podemos crear falsos, por decirlo así, una falsa imagen del liderazgo, a tal punto que incluso podemos idolatrar a los líderes, Exacto. o también podemos de alguna forma rechazar el liderazgo que Dios coloca en nuestro entorno, porque es un liderazgo que nos mentorea, que sí nos cuida, pero más que cuidarte para venir a cambiarte los pañales de tu niñeces, es más bien ayudarte a que tú puedas comprender que necesitas crecer en el Señor. Ahora, podemos tener empatía, llorar con los que lloran, que Dios nos manda, orar con los que necesiten orar, que eso forma parte de la hermandad. Mira, en una ocasión escuché algo interesante, un pastor estaba ministrando a su iglesia y dice que cada vez que le llegaba un hermano, una hermanita, que no, es que yo fallé, yo pequé, yo hice, entonces él dice que ministraba a las personas, lloraba por las personas. Entonces un día estaban en un evento en la iglesia y resulta que esta persona, ese mismo día del evento, se entera que su hija, que era parte del equipo de liderazgo de la iglesia, había quedado embarazada, sin casarse. Entonces, por supuesto que para él eso fue Claro. grave, Obvio. totalmente grave. Y ahora, por supuesto, él en la postura de pastor dice, bueno, yo enseñando a toda la iglesia y en mi casa suceden estas cosas. Ahora dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, bueno, pero si enseñas a todos los que están allá y los ayudas y los aconsejas, ¿qué diferente tiene tu hija entonces? Y dice que él tuvo que entender tenía de que dar. tenía que ir a orar por ella, ayudarla con más dolor, con más, digamos, una carga muy grande, pero tenía que hacerlo de la misma manera. Ahí era Entonces, encarnado el consejo. exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que él entendió que la iglesia también es vulnerable. Nosotros somos vulnerables. Entonces, ¿qué sucede? Que somos tan vulnerables que a veces ignoramos que la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. ¿Y por qué los falsos? Porque falsos que tienen malas actitudes, consejos incorrectos, doctrinas incorrectas. Y eso es lo falso. Realmente lo falso no te va a llegar a ti como alguien con una cara diabólica y venga que te voy a predicar porque ese se parece al diablo, entonces ese es el falso. No, a lo mejor el predicador tiene todo el vestuario pintoso allí, se pone en el altar y la gente dice, uy, es que ese predicador tan Te llegan bonito". con cara de Y Teddy. Sí. Paz, no hay un versículo que habla de eso, que dice que son lobos vestidos de ovejas. Sí. Sí. Sí, entonces es lo que tú dices. O sea, los frutos son los que nos llevan a conocer si es un buen maestro, un buen profeta y un buen apóstol. La Biblia dice que hay que pesar los espíritus. Hay que pesar los O espíritus. sea, cuando la Biblia te dice, o sea, es que hazlo, te toca, pésalo, órale, pídele al Señor. Quiero contar aquí, ¿ustedes no les ha pasado o no les llegó a pasar que de repente comentaban algo en intimidad con el pastor o el líder y mágicamente, o por unción Amén. divina, por Amén. unción divina, Amén, sí, por unción divina, muchas veces. de repente Dios Ah, les que se les reveló, reveló. Dios les reveló y lanzaron el comentario. Ey, ¿sabes cuánta gente manipulan así? Claro. Porque la gente dice, ay, mira, el Señor le dijo. Y no es que el Señor le dijo, fue que yo le dije. Sí, claro. Y lo suelta así. Pasa que fue el señor Teddy, no es el otro Sí, señor. entonces, y con ese tipo de cosas intentan manipular a la iglesia. Entonces, ahí es donde entra el tema de que no le puedo ocultar nada al pastor ni a este porque, o sea, Dios le dice, y es una forma de manipulación también, ¿sí o no? Sí, bueno, por eso digo, son cosas que entran dentro de lo falso. Ahora, las personas que nos están viendo en esta hora, seguramente hay personas que dicen, bueno, me llama la atención el título, sé que muchas personas posiblemente fueron heridas en alguna congregación, pero realmente esto no lo hacemos para alimentar el dolor, porque creo que lo más valiente que puede suceder es que la persona pueda sanar esa situación. Claro. Ahora, hay gente que dice, bueno, usted porque lo dice porque es pastor, pero yo no fui pastor toda la vida. No, a mí también me Yo manipularon. también tuve que vivir experiencias dolorosas dentro de todo que yo decía, esto es injusto, pero en medio de todo digo, bueno, gracias a Dios porque me formaste. Juntamente con mi esposa decimos, hemos aprendido a cómo no hacer las cosas. Amén.
en medio de todo, porque realmente mi relación con Dios es lo más importante y es lo que hace que uno pueda permanecer. Si no, hace mucho rato uno también hubiera estado en la calle diciendo todos son unos falsos, nadie sirve y tal. Ahora, quiero colocar un ejemplo con una experiencia que también sucedió con una chica, que alguien se me acerca, porque también había sido manipulada y esta persona servía en la iglesia, hacía muchas cosas en la iglesia y digamos que se dedicaba única y exclusivamente a esa función. Se reunía en los cultos, pero tenía una función dentro de la iglesia y era eso. Entonces, cada vez que cumplía con su función, a veces la maltrataban, el abuso de autoridad y todo esto. Entonces decía, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y se me acerca, me dice, yo no quiero saber nada de iglesia, a ti te conozco hace mucho tiempo, sé que eres un buen hombre, pero realmente no me digas a mí que vaya a una iglesia porque no quiero. Yo, es más, estoy buscando otros horizontes, otro tipo de cosas, porque sí quiero que mi relación espiritual crezca. Yo recuerdo que yo le pregunté a esta chica, le dije, mira, ¿alguna vez has tenido una relación emocional? Y me dijo, sí. Me dijo, ¿por qué? Quiero hacerte una pregunta. Y perdona que te pregunte de esta manera. ¿Cuántos novios has tenido? Me dijo, bueno, así como con mucha pena, me dijo, bueno, he tenido 3 novios. ¿Y actualmente tienes novio? Me dijo, no. ¿Te gustaría tener un novio y formar una familia? Me dijo, sí. Dije, pero si tuviste 3 novios anteriores y no funcionaron, ¿por qué no dejas de buscar? Me dijo, no, porque yo quiero formar una familia. Entonces dice, ¿por qué si en las emociones quieres formar una familia? Y si tuviste malas experiencias en la iglesia, ¿por qué no buscas entonces una iglesia donde sí puedas tener la revelación de Cristo y que puedas decir, sí, este es el lugar que Dios tiene para mí? Porque argumentamos o excusamos, digamos, una mala experiencia para tratar de justificar que no voy a participar. Y eso pasa mucho con los temas espirituales y más de Dios. Porque, ¿qué sucede? Que a Satanás le interesa. Eso Claro. como cuando tú dices, publicas algo que dice, ya no vuelvo a la iglesia. Satanás y 7 demonios dicen, me gusta. Una vez. Hay algo que tú siempre has dicho y que me parece genial, y es que la ofensa es algo que realmente hace que nosotros nos apartemos de Dios. Sí. Entonces, cuando las personas están ofendidas, siento que el enemigo, o sea, ve esa puerta abierta y se mete, siento yo que él también es manipulador. Él también nos manipula nuestro pensamiento y Sí, manipula claro. incluso esas emociones hasta el punto que en algún momento De por sí decimos, la "No ofensa más". creo que viene a ser la estrategia número 1 de Satanás. Exactamente. Entonces es bien, bien interesante eso, ¿no? Como si en algunas cosas le damos hasta 5, 6, 7 o toda la vida y les damos oportunidades, pero si en las cosas del Señor, que en teoría es lo más importante y lo que más nos nutre, hay un pequeño error humano, digámoslo, y de una decimos, no, hasta aquí. Sí. Yo quiero contar algo. Yo amo la iglesia del Señor, ¿no? Amo lo que hago. Yo crecí en la iglesia. Y sí, o sea, he visto cosas muy feas y malucas, pero amo la iglesia. Y amo el hecho de que podamos servir a la gente, que sirvamos a un Dios y que al mismo tiempo podamos servir a la gente. Y más allá de todo lo que digo y las cosas que digo por broma y todo, yo siento que la gente se siente con mucho derecho de levantar su dedo contra la iglesia. Y creo que esa es una estrategia del enemigo, pero brutal. Porque no entiendo por qué. O sea, nadie se siente con derecho de levantar su dedo de repente. Una marca de aquí de comida, o lo que sea, una marca conocida que sea colombiana. Chocorramo. Chocorramo. Ajá. ¿Quién se siente con derecho de levantar su dedo contra Chocorramo y decirle, Chocorramo no sirve? Chocorramo tiene una mala gerencia, Chocorramo no está bien. ¿Quién? ¿Conocen a alguien de ustedes que lo haya hecho? No. Yo tampoco. Pero sí conozco por lo menos más de 100 personas que sí se sienten con el derecho de decir, la iglesia no sirve. O la Sí, iglesia está mal. porque digamos que Satanás, o el diseño, digamos, de lo que es el ambiente de los últimos tiempos a través de lo que es el diseño del anticristo, es que la gente tenga su corazón, vuelque su corazón en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, Jesús viene por su iglesia. Sí. Y si una persona deja de ser iglesia, entonces está no viene por perdiéndose, ella. sí, está perdiéndose la bendición de formar parte de todo lo que Dios quiere hacer y establecer en este mundo, ya posteriormente a su segunda venida. Ahora, digamos que a veces nosotros como seres humanos
Y lo digo desde mi experiencia. A veces uno, como ser humano, quisiera que el líder que a uno lo dirigiera tuviera ciertas características. Sí. Ahora, lo que te voy a decir, no solo nos pasa a nosotros, también le pasó a Jesús. Los discípulos de Jesús y la gente que estaba en el entorno de Jesús no creyó en Jesús porque su liderazgo no era como ellos querían. Sí. Ellos están esperando otra cosa. Ellos estaban esperando era a otro tipo de liderazgo, otro modelo de Mesías. Y el Salvador lo tenían allí. Y él se los tuvo que decir a todos ese tipo de hombres que estaban allí orgullosos con la posición, porque la posición genera orgullo, genera lamentablemente una deformación del corazón. Hace que el ministerio, el liderazgo, aún la hermandad de la iglesia se deforme, porque eso no es lo que debería suceder. Ahora, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, como lo decía Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Está bien que me imites, pero lo que estás imitando de mí es lo que yo estoy imitando de Cristo. Entonces, Pablo fue muy claro. O sea, hay modelos de liderazgo y el liderazgo tiene que ser un modelo en todos los sentidos, desde lo ministerial hasta todas las personas que sirven en la iglesia, porque Dios necesita una iglesia que se levante con un diseño de liderazgo espiritual. Pero no podemos justificar o argumentar que no voy a la iglesia porque me pasó esto, me pasó aquello. Es más, ya acá como autoridad, como pastor, puedo decirle a todas las personas que nos están viendo, bueno, me pongo como si fuera esa persona que seguramente no quisieras ver en ese momento, pero me pongo frente a ti para decir, bueno, perdón. Porque Dios nos mandó a pedir perdón, pero también nos mandó a perdonar. O sea, yo me pongo a pedir perdón, pero es tu responsabilidad perdonar. Ahora, no te estoy invitando a que te tomes un café con la persona, porque posiblemente no tienes esa posibilidad y no se va a dar la posibilidad. Sí. Hay casos que se pueden, hay casos que no. Pero si no te sientas con la persona, por lo menos ya, suelta. Y busca ese lugar que Dios asignó para ti, porque Dios te puso en un lugar para plantarte, no para que tú andes por allí como un bonsai. No busques moviéndote novio, de un busque lugar a iglesia. Hay algo interesante que me parece que pasa mucho acá en este tema de manipulación y me parece importante traerlo acá. Y es el tema de cuando a nosotros usualmente no nos gusta algo, nuestra como acción es de una decirlo, ¿cierto? Digamos, no sé, en la casa me sirvieron una sopa, la sopa de mondongo. A mí no me gusta la sopa de mondongo, yo digo, venga, a mí no me gusta la Ni el sopa de aguacate, mondongo, para que sepa, ni los camarones. ni el pescado. Así les duela. ¿Qué te gusta? Muchas cosas, frijoles, carnecita, bueno, no es el fin. Digamos, La paella no le gusta. Ya. Digo, A ella no es. Digo, no me gusta la sopa, pido que me la cambien, o sea, como que expreso mi inconformidad. En lo cotidiano lo hago, pero cuando estamos en la iglesia no lo hacemos. Muchas veces nos callamos y preferimos decirnos. Siento que nos falta como un poco de madurez, que Sí. es la palabra que Sentido quiero de utilizar. pertenencia, creo yo. O sea, Uy, yo sí. pertenezco aquí, o sea, te hago Sí. saber lo que siento. Sí, por ejemplo, con Teddy, digamos que compartimos mucho y lo hacemos como familia, no como Pastor Teddy, Pastor Roy, no, como familia, y hablamos de temas de la iglesia. Hay temas que son confrontantes, hay temas que son desafiantes, pero hay temas que también son parte de un cuestionamiento que uno se hace. Es que cuestionar no está mal. Incluso en una ocasión en la iglesia con el equipo de servidores, yo recuerdo que me reuní con todos los servidores y le dije, mire, quiero que me digan rápidamente qué es lo que les gusta de la iglesia. Esto. Ahí todo el mundo habla. Ay, sí, me gusta esto. Segunda pregunta, dígame qué es lo que no les gusta de la iglesia. Son de grilla de fondo. O sea, puros No, grillitos. todo bien, pastor. Entonces, todo el mundo le tenía miedo a la pregunta. No, Sí, es claro. que, pero perdóneme, es que si nosotros no aprendemos a cuestionar entre nosotros qué está pasando, o sea, si no corregimos lo que está mal, nosotros no tenemos por qué tener miedo, como un líder, no tenemos por qué tener miedo de saber que hay cosas que están fallando. Porque ¿cómo se corrigen? Claro. Ahora, Total. de reconocer que hay algo que estamos fallando, a criticar, hay un trecho bastante Sí, diferente. claro. O sea, es totalmente diferente. O sea, yo critico y lo que critico, el que critica siempre lo dice a espaldas. Y para destruir. Exacto. Pero el que cuestiona lo dice de frente y dice, mire, yo creo que esto no está bien. Y es lo que decía Maffer ahorita. A veces podemos tener sentido de pertenencia en otros lugares y más comunicación, pero en la iglesia como que nos da pena porque no hay un sentido de familia. Lo que pasa es que también aquí hay otro tema, que esa fue una decisión muy valiente de su parte de hacer esa pregunta. Eso, sí. Porque no cualquier líder la va a hacer. Exacto. Y yo creo que todos los líderes deberíamos Sí, hacernos esa pregunta. deberían. Tanto nosotros de hacerla como permitir escuchar otras voces, porque
La palabra dice en la multitud de consejos y sabiduría. Sí. Y escuchar a las personas que están cerca de ti es lo primero que debes de hacer. Sí. Porque tú pudieras buscar afuera. No, pero es que afuera todo se ve Pero bonito. primeramente adentro están las personas. Ahora, puedo buscar asesoría afuera. Mira, yo estoy manejando esto así, pero necesitamos recolectar la información de lo que estamos haciendo. Igual. Claro, lo que pasa es que ahí yo parto del dicho ese que cada quien conoce las goteras de su casa, ¿no? Ujú. O sea, si estamos nosotros y nosotros somos el equipo, pues nosotros sabemos cuáles son las goteras. Sí, el problema es que yo como líder sepa que hay una gotera y, Y no trate hagan. de decir no hay nada. Exacto, eso, No, pongan el todo, pero no digan nada. Pongan ahí algo que donde caiga el agua, pero no, aquí no pasa nada. eso puede ser como... Y la casa inunda. Eso puede ser como un principio de nosotros entender de que hay un buen liderazgo en el Señor, ¿sí? O sea, de por sí un líder es el que nos acompaña, ¿sí? Y no, o sea, ya cuando se pone una plataforma de, es que todos tienen que verme como yo soy, Ah, sí. ¿sí? Llamémoslo, bueno, yo lo comparo de dos maneras, pero pues ninguna, o sea, no satanizando una ni la otra. Un jefe es el que nosotros le decimos, mire, se está haciendo esto, nos da órdenes, se va y nosotros como hormiguitas lo hacemos. Pero un líder es el que se mete con nosotros, hombro a hombro, que nosotros seguimos el consejo de él porque ya ha experimentado ese camino, ¿sí? Pero también nos dice a nosotros, bueno, mira, se hace de esta y de esta y de esta manera y nosotros vamos a corregir juntamente lo que está mal y a mejorar lo que está bien. Puede ser un indicativo de que ahí hay un buen líder, ahí hay alguien temeroso del Señor, ¿sí? Que nos pueda a nosotros ayudar. Por ejemplo, yo abro mi corazón en este momento y les digo que venía de un sitio muy herido, pero yo nunca recibí como es que usted está mal. A pesar de que me parara muchas veces argumentando cosas que, bueno, en ese tiempo no entendía y yo las tomaba como defensa, pero en este caso mi pastor fue el que, Emanuel, te entiendo, pero mira, hay otra forma, ¿sí? O sea, no se sentó como en el hecho de, no, usted está mal. A pesar de que muchas veces sí lo pudiera haber estado, pero entró con un corazón de, te entiendo, pero ahora vamos a corregir este pedazo para alinearnos juntamente. Eso. Es que a eso iba yo cuando hacía el comentario del capitán del barco. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, sí existen muchas doctrinas y muchas formas, pero o sea, hay una doctrina que fue la que Cristo estableció, que la encontramos en Hechos, a partir de Romanos, lean la Biblia, y se va a dar cuenta cómo era la iglesia y cómo debía funcionar la iglesia. Ahora, yo sí estoy de acuerdo y respeto totalmente, por ejemplo, la autoridad que tiene el pastor de decir, epa, ya va, estamos aquí, pero vamos hacia allá. Exacto. Ajá. Hacia allá es que vamos. Y, pastor, pero es que yo quiero ir un poquito hacia aquí. No, es que no es hacia aquí, es hacia allá. Claro, fundamentado todo lo que está en la Biblia. Porque ahí vemos cosas que no están en la Biblia, que asumimos que están en la Biblia, porque a él le parece que está en la Biblia. Curiosamente quiero tomar el ejemplo que el pastor decía ahorita de todo el tema del entrenamiento personal, ejercicio y demás, como si, no sé, como en el mundo exterior, digámoslo, fuera de la iglesia, si somos como tan, listo, si él lo dijo, venga, hagámoslo así. Siento que tenemos como poco cuestionamiento a muchas cosas, ¿sí? Pero sí en la parte como espiritual, y hablando más puntual en la iglesia, cuando nos dicen como que, mira, el camino es este, decimos, no, pero ¿por qué? Quiero decirme por allá. Sí. O sea, tenemos Bueno, nuestra digamos- tendencia a cuestionarlo todo. Sí, digamos que ese ya es la otra parte de la manipulación. Hay gente que es herida y es manipulada por, uno, doctrinas, digámoslo así, dos, abuso de autoridad, que puede verse reflejado en muchas cosas. Normalmente esos son los tipos de manipulación que existen dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a Satanás le interesa que muchas personas salgan de la congregación. Pero también está el otro extremo de personas que de alguna forma hablan de manipulación, pero son ellas las que no permiten un proceso delante de Dios. Es verdad. Entonces, tristemente, siempre tienen distancia, como cierto recelo, no confío. Entonces, estas personas no pueden crecer o evolucionar a lo que Dios quiere. Porque cómo avanzan, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tú decías algo muy interesante y es verdad. O sea, nosotros tenemos una misión y es guiar a las personas a Cristo. Allí tenemos que guiarlas. Esa es la verdad de la iglesia. Nosotros no fuimos llamados a llenar templos de gente, fuimos llamados a llenar a la gente de la Cristo. imagen, el carácter de Cristo. ¿Cómo?
conociendo las herramientas. Y aparte de las herramientas, teniendo revelación del Espíritu Santo, conociendo al Padre, conociendo propósito, conociendo muchas cosas que doctrinalmente necesitamos conocer. Ahora, pero hay gente que está en esa postura. O sea, mira, es que hay que hacer tal cosa. No. Sí. Sí. A mí no me van a mandar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren sacrificar su libertad o su libertinaje por una experiencia espiritual que para ellos no le ofrece nada. Hay gente que quiere llegar al Señor cargando sus mismos problemas. Gente que no quiere ser formada. Y Sí. eso es terrible. Y hay mucha gente que es así en la iglesia. Entonces, y ese es el tipo de gente. Y por eso llevan palo en la vida porque Claro, lamentablemente no se dejan. claro. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ha tocado bajar la cabeza Sí. y decir, o sea, pastor, no entiendo por qué, pero vamos. O sea, Sí, claro. vamos porque Él es el quien conoce la visión. O sea, Dios tiene un trato con Él. Dios fundamentó un evangelio. Y si lo seguimos como es, creo que ahí es donde entra el tema de pesar los espíritus. O sea, pastor, lo que está haciendo está acorde a lo que dice la Biblia. Sí, no me gusta, no importa, vamos. Sí. Digamos, ahí con esa vez me gusta acordar cuando muchas veces el pastor me decía, Mafe, tal cosa, y yo, por dentro, paz, ya tengo esto. No, Mafe, es que me acuerdo una vez que creo que fue para un tema de líderes. Mafe, es que el lunes, y yo, pues no puedo. Mafe, el lunes, y yo, Jesús. El lunes, Mafe, y yo, Dios mío, yo Más por fue con la dentro. agenda hecha ya. Sí, total. Se Y yo diría- toda tenía la así, agenda. Solamente de pensar en borrar Uy, la agenda. no, ya le daba. fue Es que terrible. tenía la agenda con los amiguis, entonces le dije, Mafer, es que tenemos el lunes. ¿Pero por qué? Porque es el lunes. Y Súper yo, fuerte. pero paz, no, Mafe, es el lunes, y yo, Y no es una cuestión de manipular, sino más bien de poder todos estar enfocados en el hecho de que nos tenemos que preparar para el Señor. Y ese lunes mira, fue de este tema bendición. tiene mucho que decir. A lo mejor hablamos la segunda parte en nuestra otra oportunidad, pero bueno, vamos a despedirnos ahora. Esperamos que todos los que están allí, este programa y este episodio les haya hablado al corazón. Allí puedes comentar acerca de lo que hemos estado hablando el día de hoy y también puedes opinar o contarnos tus experiencias con respecto a esas cosas que han sucedido, pero no lo hagas desde el dolor. Comienza a hacerlo más bien desde el Amén. filtro de yo quiero sanar mi corazón y quiero sembrarme en una iglesia local donde poder dar fruto agradable a nuestro Dios. Y quiero seguir la visión sin refunfuñar. Ah, mentira. El cuento que iba a contar, que no lo conté, no lo terminé de contar, queda para el parte. próximo capítulo. Tercera parte. Entonces, les bendecimos a todos los que han estado allí conectados. Esperamos que este programa te Dios esté les bendiga. bendiciendo y nos vemos en nuestro próximo episodio.